Hola, muy buenos días. Soy Jorge Jandavaca García y te doy la bienvenida a Semilla de Conciencia, Trampas en el Camino Espiritual. Ese es nuestro tema, trampas en el camino espiritual. ¿Y por qué hablamos de errores del camino espiritual, de trampas en el camino espiritual? ¿Por qué? Porque en realidad muchas veces todos nosotros los seres humanos, queriendo salir de estas condiciones problemáticas, a veces sufrientes, de este planeta disciplinario, de este samsara, nos vamos con todo, buscando aquello que en el fondo está en nuestra naturaleza. Como alguien me preguntaba ayer, ¿y usted por qué se motiva a hacer con autoconocimiento? ¿Usted por qué se motiva a hacer esto? Y mi respuesta fue simple. ¿Qué es lo que motiva al pato? Meterse al agua. Está en la naturaleza, está en mi naturaleza, está en tu naturaleza, está en nuestra naturaleza. Por lo tanto, decía que entonces, como un llamado de nuestra voz interior, no de la vocecita de la mente, sino de la voz interior de nuestro maestro interior, nos volcamos a realizar aquello a que hemos venido a este mundo y nos damos con todo. Y al principio, bueno, escuchamos el llamado y no sabemos de dónde viene la voz y vamos a tientas. Vamos por acá, regresamos, nos equivocamos, nos metemos por aquí, pero no es, digamos, algo ligero, por ejemplo, tomar una senda equivocada y perderse. ¿Por qué? Porque eso puede significar la pérdida, ¿no? De una oportunidad de toda una vida. Así es que hay que tomar en serio esto, de no caer en los errores que nos desvían del camino espiritual, o el programa de hoy que está centrado acerca de lo que es, ¿no? Trampas espirituales o trampas que nos alejan del camino. Me corresponde ahora, bueno, tocar el siguiente tema, ¿no? Reprimir las emociones, reprimir las emociones negativas por no ser propias del hombre o mujer espiritual, ¿no? Existe ese contexto bastante marcado, ¿no? Esa creencia, obviamente, que nos lleva a una gran represión, por ejemplo, a la ira, el enojo, la rabia, ¿sí? Entonces decimos, eso no es propio del hombre espiritual. Hay veces en el grupo yo voy preguntando, ¿y cómo va? Te dice, ya avancé bastante, ya no me molesto como antes, por decir, ¿no? Ahora tengo cólera, pero ya no ya no tengo tanto o yo no la expreso, ya no la expreso tanto. De alguna manera, está diciendo, las personas creen que el no expresar, bueno, el no expresar todavía pasa, ¿no? Que al revés, que el tener emociones negativas, como la ira, por ejemplo, no es propio del camino espiritual. Por lo tanto, hay que reprimirla. Y la reprimimos, pero más tarde esta ira reprimida, este enojo, esta rabia reprimida reaparece como rencor, como resentimiento, como crítica, como terquedad y en ocasiones como depresión. ¿Por qué? Porque digo que soy espiritual y no debo tener ira. El debo no es propio de un camino espiritual, ¿no? Hay que entender una cosa. Mientras estamos en el plano terrenal, vivimos
Las emociones, sentimos emociones y sensaciones propias de este plano. Algunas positivas, placenteras y muchas de ellas no. ¿Sí? Ahora, si yo tengo un conocimiento intelectual acerca de lo negativo que puede ser la ira o las emociones negativas en general, el miedo, el odio, los celos, la envidia, ¿sí? El que yo sepa algo acerca de eso, no desaparecen las emociones, ¿no? Es decir, lo que siempre recomiendo, pasar de la idea a la acción, trabajar sobre el conocimiento y trabajar sobre el ser. De nada sirve de que yo sepa que es malo expresar emociones negativas, que yo sepa que no debo enojarme, y como mi ser no está trabajado, simple y llanamente lo expreso. ¿Sí? Entonces, como que tenemos dos extremos. Uno, si yo expreso la negatividad, en este caso la ira, expreso la ira, la rabia, el enojo, la hago crecer hasta enajenarme, hasta que me domine, hasta que me conduzca a la violencia o Dios sabe a dónde. ¿Por qué? Porque no le di ninguna, no hice nada sobre ella, permití que gobernara sobre mí. Ese es un extremo nocivo, ¿no? Pero hay otro extremo igual o peor de nocivo, es que cuando la reprimo, y si hablo de trampas en el camino espiritual es porque yo tengo entendido, dice, que la ira no es propio de las personas espirituales, por lo tanto la reprimo. Y con eso, repito, no resuelvo nada, porque esa energía reprimida se desplaza, crea lo que son capas de rencor, capas de resentimiento, terquedad, hay veces te viene depresión. Así de simple. Entonces hay que hacer algo que esté más allá de la expresión de la emoción negativa o de la represión. Hay que trabajar un Mahamanikaya, hay que trabajar un camino medio. Y este camino medio pasa por el ser Saksin, por el testigo, por el observador. Y eso ya es un trabajo de escuela, porque yo te puedo decir, obsérvate. Y entonces tú te vas a observar. Bueno, ¿observar cómo? Es el ego observando al ego, la mente observando a la mente, que es el testigo, cómo proceder. Esas son prácticas, ¿no? Esas ya son prácticas. Esas son prácticas que hacemos en nosotros, digamos, en nuestro trabajo cotidiano, en nuestro trabajo diario y obviamente en escuela vida, ¿no? Entonces, de hecho, esta trampa, que es reprimir la emoción negativa con el pretexto de decir soy una persona espiritual y por lo tanto no debo sentir ira, enojo, codicia o lujuria o cualquier otra emoción negativa, es reprimirlo, es solamente enviarla al subconsciente, es decir, meter la basura bajo la alfombra, ¿no? Bajo la alfombra y a la sombra además. Por eso dije, alfombra, dije. Meto la basura bajo la alfombra y la desplazo a la sombra. La mayoría de las personas que transitan el camino o el terreno espiritual, ¿no? Hay veces equivocadamente son demasiado exigentes consigo mismas y pretenden erradicar todo este tipo de emociones, de reacciones. Eso es correcta esa dirección, pero lo que tiene que tener claro es el proceso, la forma, la manera. Otra trampa, error en el camino espiritual. Depender, repito, depender de amuletos, estampas religiosas, cristales, velas y demás cosas. Digo depender, no digo que sea mala, digo depender por cuarta vez. ¿Por qué? Porque estos materiales tienen su propia energía, ¿no?
y el contacto con ciertos materiales, en especial, por ejemplo, cierto tipo de cristales, produce algún tipo de cambio en nuestra vibración personal, pueden ayudarnos en procesos curativos. Eso es así, es correcto. Lo que estoy diciendo es la dependencia, ¿no? Como también sucede con muchas personas que tienen algún tipo de veneración, ¿no? Por estampas, medallas, que tampoco en sí no es malo, porque es alguna manera que tienen o te hacen recordar, por ejemplo, a quienes amas, o te hacen recordar tu fe. Si eres una persona de centro, regida por el centro motor, pues seguramente con mayor razón. Pero la dificultad surge cuando crees, ¿no?, que ese pedazo de madera o de yeso o papel tiene poderes y les conviertes en amuletos y le das un poder que en realidad no tiene. Para mí no es raro haber conocido personas que se sienten indefensas sin su cruz, ¿no? Sin su estampita de santo protector, sin su cristal preferido o cualquier otro amuleto, inclusive sin su pata de conejo, ¿no? Entonces, ¿qué sucede? Que el amuleto pasa a ser Dios y las personas empiezan a vivir dependientes de un objeto. Eso es un error total porque estás, ¿no?, limitando la presencia divina a ese objeto. Dios es omnipresente, Dios es todo, todo es Brahman, todo es Dios, la gran naturaleza, la galaxia, el átomo, la célula, todos los soles, todos los universos, tu conciencia, tu mente, tu cuerpo, tu nombre, tu forma, la totalidad, el vacío. Siendo todo esto Dios, ¿cómo me voy a limitar a un pedacito de cartón, o a un pedacito de madera, o a un pedacito de metal? De eso es lo que estoy hablando, y ese es un error en el camino espiritual. Si hay algún amuleto que te puedo recomendar, es que ya lo tienes adentro. Es tu naturaleza divina, o tu chispa divina, tu Atman, y nadie en absoluto te va a poder jamás, ¿no?, quitar o despojar de eso. Ese es otro error que se comete en el camino espiritual. También otro error dentro del camino espiritual es ser perseguidor de milagros, milagrero. No esperes milagros. No importa cómo definas milagros, ¿no? ¿Qué sé yo? La repentina aparición de la pareja perfecta, la cura de una enfermedad difícil, ser ungido por algún líder espiritual, no sé, cómo lo definas, la proeza de algo sobrenatural. Quien espera un milagro deja a Dios, por decir así, todo el trabajo que tiene que hacer, ¿no? Eh, no se da cuenta que la existencia es un milagro. En este momento yo te presento un milagro. Date cuenta de ti mismo, de ti misma. Existes, estás vivo, piensas, sientes, actúas, respiras. Mira el mundo que te rodea. ¿Qué más milagro quieres? ¿Sí? ¿Qué más milagro quieres? En todo caso, no hay milagro más grande que la comprensión.
El milagro termina siendo el conocimiento de leyes que actúan sobre leyes. Y tú me dirás, si los milagros que hacía Jesús en los evangelios, bueno, no es tal como se pinta, son milagros de tipo psicológico. El curar a un ciego significa darle el don de ver, activar el tercer ojo, por decirlo así. El curar a un paralítico significa que puede moverse en movimiento hacia el Dharma, hacia el despertar. El curarle a alguien que tenía el brazo entullido o seco es darle la capacidad de hacer que significan los brazos. Y en fin, por lo tanto, tú, el ser humano, obviamente, pasa situaciones dolorosas en la vida, situaciones difíciles. Entonces, desde ese lugar es donde tú imploras el milagro. Eso no está mal. Eso no está mal. Lo que estoy diciendo que no es correcto es que te vuelvas un milagrero, que no trabajes sobre ti, que no trabajes sobre tu despertar, que estés metido en el samsara, viviendo miles de vidas llenas de problemas, cuando en todo caso el justo y perfecto milagro sería salir del samsara. Esto implica obviamente el despertar de la comprensión. Otro error en el camino espiritual, otra trampa, como le llamo el camino espiritual, es no entender que el trabajo espiritual se da en la vida cotidiana, en la vida de todos los días. Justamente, escuelas como el Zen, el Cuarto Camino, el Samkhya, es tomar la vida cotidiana como punto de partida para la evolución espiritual. Mi amado Sri Anirvan, maestro de Samkhya, ¿qué decía? El milagro supremo, atravesar el corazón de la vida sin ser herido por ella. O como dicen los sufis, en el mundo, pero no del mundo. O como decía Monseñor Escrivá Balaguer, en el mundo, pero no mundanos. Al tener la vida cotidiana como punto de partida, no existen más pretextos como no tengo tiempo de trabajar, porque si la vida es tu centro de trabajo espiritual, entonces sí tienes tiempo. Es como alguien me decía, yo no tengo tiempo para meditar. Y entonces la pregunta es simple, ¿respiras? Sí, me dijo entonces. Si respiras, puedes meditar. Meditación continua todavía, esa que practicamos en la Escuela de Vida. Sí se puede. Y vivir la vida cotidiana, no ahora, aquí, presente. Tenemos pues la suerte de convertirnos en la verdad que anhelamos. Una de las frases del trabajo que me gusta del Mahatma Gandhi era, mi vida es mi mensaje. Y un rabino decía, yo iba a ver al Sadik, el místico rabino del otro pueblo, no para estudiar la Torah con él, sino para ver cómo ataba sus zapatos. Y San Francisco de Asís decía, no vale la pena caminar para predicar, a menos que nuestra predicación sea nuestro caminar. En fin, tenemos que integrar nuestra espiritualidad en nuestra vida cotidiana, aportándole alegría, ecuanimidad y asombro por lo sagrado. En este momento hago un pequeño detenimiento nuevamente. Te quiero pasar un link, vimos el tema, ¿te acuerdas de esto de las emociones? Yo tengo un video, vas a tener obviamente acceso.
o tienes acceso libre, que se llama Aléjate del infierno, que tiene que ver sobre las emociones negativas. No te digo que lo mires ahora, porque ahora estamos conversando, ¿sí? ¿A quién más saludo? Elena Alvarado llegó. Entonces, continuamos. Ya finalizando esto de las trampas espirituales, es otra de las trampas, evadir el trabajo interior con el pretexto de que la vida no me deja o de la responsabilidad ante la vida, ¿no? Porque hay personas que solo dedican minutos, si es que le dedican, al trabajo interior, ¿no? Son los guerreros espirituales de fin de semana, son los fast. No obstante, le dedico, qué sé yo, 15 minutos, 20 minutos, una hora a la semana, por decirlo, ¿no? ¿Pero qué? Dedican todas sus horas a su vida, dinero, placeres, en el mejor de los casos, responsabilidades familiares, pero el trabajo interior no. Y estoy diciendo que el trabajo interior lo puedes hacer en la vida cotidiana, lo debes, ahora sí empleo debes a propósito, hacer en la vida cotidiana. Hay personas que dedican horas de horas en ordenar su casa, pero ni un minuto a ordenar su mundo interior. Mira, debe volverse para ti una obligación, una devoción, un dogma, que cuando despiertes un minuto pidas a Dios en ti, al Dios universal, que te ayude a despertar, que te ayude a hacer, que te ayude a mantenerte en la dirección, a no caer en la tentación, que es la segunda fuerza, que es lo que tienes que vencer para hacer, ¿no? Entonces, pues, de lo que se trata es de aplicar el trabajo a la vida cotidiana, aplicar el Dharma a la vida cotidiana. Aunque de hecho, si tú dices, yo quiero dedicarle, no, obviamente estos minutos exclusivos a la oración, a la meditación, por supuesto, pero lo que te estoy diciendo es que no puedes evadir el trabajo interior diciendo que no tienes tiempo. Respondo del mismo modo que lo anterior a esa pregunta de la persona, no tengo tiempo para meditar. Y la respuesta, ¿respiras? Sí, entonces sí tienes tiempo. Y finalmente, hablando de trampas espirituales, la peor de todas las trampas espirituales, imaginar trabajar. Imaginar trabajar. Bien, entonces vamos con la última parte. Las trampas en el camino espiritual. Trampas del camino espiritual. La peor de todas, te decía, es imaginar que trabajas, ¿no? Alguien me decía, yo trabajo todo el día. ¿Por qué? Porque se paraba todo el día pensando en el trabajo interior. O algunos leyendo libros y viendo videos. Eso es un punto de partida, un toque motivacional nada más. Pero eso no es trabajar, ¿no? Entonces, una persona que porque piensa en el trabajo, no debo juzgar, esto es consciente, esto no es consciente, debo ser bueno, el camino dice, no debo ser negativo, no debo de, en tu cabeza, eso no es trabajar, estás bromeando. Pensar de esa manera, eso no es trabajar. Y hay personas inclusive que creen, pues por eso, que pensando en el trabajo y aprendiendo algunas frases de Facebook, creen que despiertan o que están en el camino. Frasecitas, palabra tras palabra. Eso no es trabajar, eso se llama imaginar trabajar. Eso es puramente. Ahí no hay ningún trabajo interior. Estar con contenidos en la cabeza. Y ese es uno de los principales, yo diría, tal vez, error en el camino espiritual. Estar todo el día pensando en el trabajo
pensando en el Dharma, pensando en la conciencia, pensando en la observación, pensando en lo que es el ego, pensando en lo que es el ego y cómo eliminarlo, pensando en lo que debo o no debo hacer. Eso es el peor de los sueños y de los engaños que te hace creer que estás despierto. Cuídate, de este engaño es el peor de todo. Imaginar que trabajas internamente, o peor aún, imaginar que estás despierto es la condenación total a quedarse casi infinitamente en el samsara, en la ronda de nacimientos y muertes. Yo diría es condenarse a no despertar jamás. Quede claro entonces, eso para ti. Que estés bien, que estés en paz, que estés en dicha. Sentimos nuestro aliento en ingresar y salir. Namaskar.